el Dios que nos ha sostenido, el Dios que nos ha levantado en todo tiempo, el Dios que sopla vida sobre cada uno de nosotros, Padre. Por eso queremos honrarte, por eso estamos delante de ti, Padre precioso, diciéndote, eres el Rey Salvador, eres el Dios bendito, eres el Dios omnipotente, eres el Dios de gracia, Señor. Y con alegría, con gozo, con gratitud, Padre mío, estamos delante de ti, Señor, diciéndote, aquí está nuestro corazón, Señor, aquí está nuestra vida, Señor, aquí está todo nuestro ser dispuesto para estar contigo, Señor, dispuesto para decirte, Dios, no hay nadie como tú, tan precioso, tan maravilloso, tan digno de recibir el honor, la gloria, la alabanza, Padre. Eres santo, eres precioso, eres Rey de vida, y por eso te entronamos en esta mañana, por eso te bendecimos, Señor, por eso proclamamos tu presencia, Padre, tu amor grande, precioso, Señor. Gracias, Señor. Llena a mi hermano, a mi hermana de tu presencia, Padre. Que sea un tiempo de gloria contigo, Padre, un tiempo de bendición contigo, Señor. Un tiempo donde podemos ver tu gracia, Padre, tu amor incondicional, tu paz inagotable, Señor. Porque cuando estamos contigo podemos disfrutar de tu amor, podemos disfrutar de tu gracia, podemos disfrutar de tu gran amor, de tu gran poder, Padre. Recibe nuestra adoración, Padre, nuestra gratitud para contigo, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Sopla vida sobre mi hermano, sobre mi hermana, Padre, y permita que cada uno de ellos, Señor, pueda honrarte por lo que tú eres, por lo que tú haces, Señor, y exaltarte a ti por tus maravillas, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico, y extiendo mis manos hacia mi hermano, hacia mi hermana, Señor, y declaro que esa presencia maravillosa tuya, Padre, les llena, les sustenta, les fortalece, les guía, Padre, donde quiera que estén, Señor de la gloria, y tu bendición, Señor, tu gracia, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Te alabo, Padre mío. Levanta allí donde está, Señor, tu nombre precioso, Señor, y que ese nombre glorioso se deje ver, Padre, en medio de cada uno de ellos, Padre. Que si hay necesidad sea cubierta con tu poder, puedan ver milagros, sanidades, prodigios allí donde están tus hijos, tus hijas, Padre. Y que cada uno de ellos, Señor, puedan sentir esa dulce presencia en el corazón de ellos, Padre. Gloria, honra y majestad a ti, porque eres bendito, porque eres Rey de gloria, porque eres Rey exaltado, Señor, Rey glorioso en medio de cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu paz, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu poder, Padre, y que tu pueblo hoy se pueda regocijar en esa grandeza tuya, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, mi Rey amado, porque eres el Rey de gloria. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ministranos con tu palabra, Señor. Yo oro mis labios con la palabra, Señor. Ministra nuestro corazón y que este tiempo, Señor, podamos recibir las instrucciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga a mis amados hermanos, hermanas y personas que nos escuchan a través de estos medios. Como digo siempre, para mí es un gozo poder estar con cada uno de ustedes a través de estos medios. Que en la voluntad de Dios, lo voy a decir así, Dios ha permitido que nos toque este tiempo transmitir a través de estos medios. Pero bueno, Dios se glorifica y Él sabe cómo hace sus cosas, cómo se glorifica. Lo importante, y siempre lo digo, es el deseo que haya en cada uno de nosotros, de todo nuestro corazón, para buscar de Dios. Y creo que ahora más que nunca Dios se está convirtiendo en el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, en un Dios personal, en un Dios que tal vez nos acostumbramos a buscarlo en un lugar, en un recinto, en un salón que llamamos iglesia, y realmente, pues, escudriñando la palabra, sabemos que la iglesia es cada uno de nosotros, donde habita la presencia del Señor. Nos reunimos, sí, y es importante reunirnos para mirarnos como hermanos, para juntos glorificar a Dios, para abrazarnos, para bendecir a nuestros hermanos, y como dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Pero en este tiempo Dios le plació, digo yo así,
que lo hiciéramos de esta manera. Y bueno, lo importante es que permanezcamos fieles, agarrados de la mano del Señor. Y esta semana justamente hemos venido trayendo este tema, diciendo tomados de la mano del Señor, caminando con el Señor. Caminando con el Señor. Y vaya que esta semana yo he aprendido muchas de las cosas que Dios me ha estado impartiendo a través de esta palabra, porque creo que el primero que he aprendido he sido yo. En todo este escudriñar la palabra, en todo este llamado que Dios nos ha hecho, en todo este desafío que Dios nos hace cada día. Y qué importante que cada uno de nosotros podamos atender ese llamado de Dios. Los días se están poniendo difíciles y no quiero ser alarmista ni mucho menos, pero yo creo que es el tiempo de definir nuestra relación con Dios. No te sueltes de la mano de Él. Y esta semana he venido compartiendo de ese tema. No te sueltes de la mano del Señor. Camina día y noche. Día y noche tomados de la mano del Señor. No te sueltes ni para levantarse, ni para soltarse, ni para ir a ninguna parte. Siempre tomados del Señor, porque es la única esperanza que tenemos. Él nos quita el temor, Él nos quita el miedo, Él nos quita todo aquello que quizás no nos deje tener libertad en lo que hacemos. Lo más importante, y te lo reitero, mi amado hermano, mi amada hermana, persona que me escucha, es el poder estar firmes, seguros en la presencia del Señor. Saber que es nuestro Dios, saber que su promesa se cumplirá. Entender que Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta aquí Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Porque Él es maravilloso, porque Él es el Rey de vida, porque lo que prometió Él lo cumplirá. Y yo sé que Él le prometió estar contigo y te llevará, como dice la palabra, más allá de la muerte. Ese es nuestro Dios en quien confiamos, caminando de la mano del Señor. Y en ese caminar estuvimos hablando de varios personajes, como Dios siempre nos invita y nos dejó a través de la palabra personas que caminaron con Dios, que buscaron de su presencia, que buscaron de su amor, de su gracia, de su misericordia, y que supieron alentarse en esa presencia de Dios. Y vaya que eso es un desafío para cada uno de nosotros. No soltarnos de Él. Y reitero, y voy a repetir mucho esta palabra, esta frase o este pensamiento esta mañana, porque es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos para estar en el Señor. Necesitamos para fortalecernos en el Señor. Esa presencia de Dios. Y yo le estuve hablando de personajes, estuvimos hablando de Enoc, cómo caminó con Dios, y lo hablaba dentro del contexto de Hebreos 11:6, que yo espero que usted haya meditado en eso, porque él dice la palabra ahí en Hebreos 11:5, que caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó, pero antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esa palabra testimonio es la que yo vengo subrayando, porque tú tienes que tener la convicción de que está caminando con Dios. No dudes. La duda nos hace perder el enfoque. La duda es lo contrario a la fe. Y vaya que el enemigo sí que ha sembrado duda en muchos de nosotros, porque dudamos de que esa presencia de Dios esté con nosotros, y no puede ser eso, porque si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de seguro lo va a estar. Y hay esa convicción en nuestro corazón y en nuestra vida cuando caminamos en justicia, cuando hacemos las cosas correctas. Y yo le decía, creo que era el viernes, que muchas veces acomodamos nuestra vida, o mejor, acomodamos la Biblia a nuestra vida, para hacer nosotros como bien nos parece. Como dice el libro de Jueces, que se repite en varias ocasiones, cuando tú lees todo el libro de Jueces, dice, y cada uno en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pudiéramos decir que ellos únicamente tenían las instrucciones, pero nosotros tenemos una palabra escrita donde está el manual y aquellas cosas que Dios nos pide que le hagamos de una forma correcta. Y cuando tú comienzas a caminar correctamente, cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo, cuando tú guardas tu corazón, cuando tú entras al lugar secreto, entras a la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo y pone una convicción de que estás agradando a Dios. Y si en algo estamos haciendo mal, tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros hermanos en la fe, tenemos a líderes espirituales sinceros, dependientes de Dios, que nos van a decir, corrige esto, por lo que estás haciendo no encaja de lo que Dios está pidiendo para ti. Y vamos siendo perfeccionados.
Hablábamos también de otro personaje que era Noé, que dice que Noé halló gracia en la presencia de Dios en medio de una generación peor. Bueno, el mundo va para allá porque dice la Biblia que el regreso de los días del Señor Jesucristo será como en los días de Noé, casándose y dándose en casamiento, y cada uno haciendo, perdónenme la expresión, voy a parafrasear la Biblia, haciendo lo que se le da la gana, alejados de Dios. Pero cuando llegó el diluvio, o él únicamente por la fe, porque caminó con Dios, porque agradó con su vida a Dios, porque fue la excepción de una sociedad que se pervirtió totalmente. Y salvó su familia construyendo el arca. Actuó, caminó por fe. Hizo un barco, o un arca como dice la palabra, donde salvar su familia, solamente confiado en la palabra de Dios, porque es bien interesante. Y si tú miras el pasaje ahí a partir del capítulo 6 de Génesis, cuando está hablando del diluvio, dice que nunca había llovido sobre la tierra. Y él hablaba de lluvia, de una gran tormenta, de inundación de agua. Y la gente se burlaba, porque la gente camina por lo que ve, mas no por fe. El cristiano, nosotros somos llamados a caminar por fe. Dice que Dios habla las cosas que no son como si fuese. Y eso es fe. Y es la invitación que Dios nos hace a diario a caminar en esa fe, en esa confianza absoluta del Señor. Eso hizo Noé. Y dice que condenó a esa generación, no porque él dijo, váyanse para el infierno, los maldijo, mucho menos, sino porque mostró un camino diferente. Que ellos no quisieron caminar es una cosa diferente. Igual nosotros le predicamos el evangelio. Es importante de ahí en ese caminar de nosotros con Dios, el hacer las cosas correctas, hacer las cosas como Dios nos dijo que la hiciera, para que la gente que está alrededor no nos mire como religiosos, sino como personas temerosas de Dios, que a través de nuestra vida predicamos el evangelio, y eso vale más que muchas palabras, como decía la propaganda de algún producto. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. También el día de ayer yo les hablaba de Abraham, y me pareció bien interesante, porque en el pasaje que leíamos de ahí de Génesis 17, dice que Abraham todavía no había cambiado su nombre, era de 99 años. Y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda perfecto, camina perfecto delante de mí. Sé perfecto delante de mí. A los 99 años, ya un ancianito pudiéramos decir. Y yo les decía, ¿y el resto de la vida no caminó perfectamente con Dios? Tal vez no, cometió errores como cometemos todos nosotros. Pero una demanda, y que si él caminaba de esa manera con él, iba a afirmar el pacto que le había dicho. Y vaya que hubo una transformación en el corazón de Abraham, porque más adelante recibió las promesas. Y muchas de esas promesas que le fueron dadas a Abraham son endosadas a nosotros como hijos, como hijas de Dios, como una iglesia gloriosa, porque a través de Jesucristo somos herederos de la promesa. Es que interesante, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Y hoy quiero hacer una reflexión, quería compartir otros personajes, pero yo creo que es importante porque, bueno, se aproxima los días de Navidad. Espero que ustedes no se van a llenar de depresión. Creo que este año va a ser una Navidad bien diferente, bien diferente. Espero que tú te guardes, espero que sea prudente en todas las cosas, porque la prudencia nos ayuda a no violar, voy a decir, a no saltar por encima de las recomendaciones que tanto las autoridades como que yo creo Dios mismo nos está haciendo. Sé prudentes en todas las cosas. No, ayer hablaba con un pastor de México y yo le decía, muchos están, a pesar de lo que está sucediendo esta pandemia, dicen, yo soy cristiano, y algunos citó lo que dice Marcos, donde dice que si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero yo le decía, sí, pero cuando es dirigido por Dios no tenga problema. Pero si tú vas a demostrar bebiendo un veneno que tú eres hijo de Dios, seguro te vas a morir. Y la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Entiende lo que Dios está diciendo en este tiempo? No está fallando en la fe. Nuestra confianza es absoluta en Él.
Sabemos que Él nos va a guardar, pero no podemos exponernos. Nosotros hacemos lo que podemos. De lo que no podemos se tiene que encargar el Señor. ¿Qué podemos hacer? Guardar nuestro corazón, guardar nuestra vida, guardar nuestro cuerpo, guardar nuestra identidad. Y decirle, Señor, yo hago lo que puedo, Señor. Igual yo les decía ayer que para partir a la presencia del Señor basta que se cumpla el tiempo de Dios. Basta sentarnos en una silla y a lo mejor nos falta un poquito de respiración y ya volamos. Porque ese tesoro, dice la palabra, que somos cada uno de nosotros, está en un vaso frágil, que basta un golpecito y partimos a la presencia del Señor. Y cuando Dios cumple el propósito en nosotros, cuando nosotros cumplimos mejor el propósito de Dios, estamos listos para partir. Y en este tiempo quiero reflexionar en esta mañana también, siguiendo esa línea de personajes que caminaron con Dios. Y qué interesante, y estoy pensando en dos situaciones bien importantes que quiero transmitir en este día para ti. Y una es la vida de María. Bueno, la conocida Virgen María, para que ubicarlo dentro del llamado, dentro del contexto que quiero compartir. Y de José. Dos personajes jóvenes, voy a decirlo así, que Dios escogió para glorificarse. Y qué importante cuando Dios puede encontrar personas dispuestas, que no le importa que su vida sea tocada, sea transformada, sea levantada o sea usada por el Señor, y que rompa sus planes, rompa sus sueños que tiene personales. Porque a veces Dios hace eso y irrumpe en nuestra vida. Y quiero ir a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Voy a hablar un poco de Navidad, pero voy a hablar más dentro del contexto de personajes, de hombres y mujeres que caminaron con Dios, que estuvieron dispuestos a entregarlo todo, no importando el sufrimiento, no importando las cosas que tenían que pasar, con tal de agradar a Dios. Acuérdese lo que dice la palabra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese agradar a Dios significa estar dispuesto a hacer o aceptar mejor la voluntad de Dios en nuestra vida. Aún te advierto algo, Dios no te va a mandar a hacer algo que sea imposible para ti. Y si es imposible para nosotros, Él va a estar ahí al lado de nosotros haciendo lo imposible. Lo que sí necesita es que nuestro corazón esté dispuesto. Voy a leer el versículo 18 de Mateo 1. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Voy a leer ahí nomás. Y estoy pensando en una joven temerosa de Dios, porque Dios no usa vasos sucios, lo digo de esta manera, sino vasos limpios, vasos que estén dispuestos a Él. Una joven que tenía un futuro, una joven que había planeado su matrimonio, que estaban esperando el tiempo para realizar un matrimonio juntamente con Josué. Estaban en la etapa, voy a llamarlo, a contextualizarlo de esta manera, en la etapa de noviazgo. Pero resulta que en ese noviazgo interviene Dios. Y comienza a través de esta mujer, Dios a hablarle de una manera maravillosa. Y le comienza a decir, mire, yo me voy a gloriar en ti. Yo me voy a gloriar en ti. Tú, a través de ti, el Espíritu Santo viene sobre ti, te cubrirá con su presencia, como dice a través de Lucas, y vas a quedar encinta, y vas a tener un hijo, y le da todas las instrucciones. Y me gusta como ella dice, y una respuesta que a veces cuando escribía los devocionales para mujeres, lo he dejado de escribir este tiempo, ella dice, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Esa es la frase, esa es la disposición de corazón que Dios necesita de cada uno de nosotros. Señor, no importa que los planes que yo tengan pasen a un segundo lugar, Señor, sabiendo que lo más importante es cuando podemos estar agradando a Dios, sirviendo a Dios. Que si yo me meter en problemas, muchos problemas. Imagínense una sociedad como la judía de ese tiempo, en el contexto histórico, que una joven, una doncella, una niña, voy a decirlo así, de un momento salen embarazada. ¿Usted cree que la gente fácilmente le iba a creer la historia de que se le apareció un ángel y que bueno, el ángel le dijo que iba a estar embarazada y apareció embarazada?
¿Usted lo creería? Que tu hija, que tu novia, si es un joven el que me está escuchando, de un momento te saliera, voy a decirlo dentro del contexto popular, con ese cuento. No sé, tal vez en la región de Bucaramanga, de los Santanderes, dirían mamola. No lo creo. Pero era a lo que ella se exponía. A ser condenada. A ser juzgada. Y nosotros tenemos una prevención tan grande, y a veces evitamos que Dios nos use justamente por miedo a la crítica, por medio a la murmuración. ¿Y qué van a decir? Yo recuerdo hace muchos años cuando estuve dándole una clase a adolescentes en una generación que me olió mucho en el corazón, porque esa generación fue una generación dura y ahorita son jóvenes que no han querido seguir al Señor. Y se creció una generación, y en las clases que a veces dábamos, y a veces lo daba mi esposa, o a veces lo daba otra de mis amadas hermanas, cada vez que uno les intentaba decir algo, dice, uy no, yo qué voy a hacer ese oso, yo qué voy a hacer ese oso. Y era una frase que estos jóvenes, muchos de ellos que en estos momentos están en el mundo, que se apartaron de Dios, la frase que ellos decían en medio de su adolescencia, cuando le mostraba la voluntad de Dios, el llamado de Dios, la consagración que Dios quería hacer en ellos, ellos decían, no, yo no estoy dispuesto para ser un oso como eso, porque la imaginación, el pensamiento de ellos era el temor a la crítica, el salirse del rol de su círculo de amigos, de la gente que estaba, porque lo estaban mirando a ellos. ¿Y qué tal que fracasaran? ¿Y qué van a decir? ¿Sabe que María no se puso a pensar en eso? ¿Tenían problemas? Muchos problemas. Igual que José. Y ahí está hablando. Y dice el versículo 19, hablando de José, José su marido como era justo, y note que en todos estos personajes que yo les he hablado, de Noé, de Abraham, hay una característica en ellos. Si pudiera mencionar otros que quizás esta semana de pronto vamos a mirarlos, siempre se manifiesta o se dice de estas personas que era justo y no quería infamarla, dice la palabra. Así es de que para que todo quedara en secreto y no hubiera ningún problema, está diciendo el versículo 19 que quiso dejarla, pero secretamente. Ni siquiera ella ella iba a saber. Ni siquiera ella se quería despedir. Pero cuando Dios está al control de la vida, cuando Dios está trazando un propósito, Él va a hablar al corazón, y así como era justo, yo estoy seguro que José escuchaba la voz de Dios. Y mire lo que dice el versículo 20 de Mateo 1. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: qué bendición con aquellos jóvenes, con aquellas personas ya un anciano, que todavía creen que Dios les puede hablar, que se acuestan a la expectativa, que a lo mejor la última oración que hacen en la noche es: Señor, háblame, quiero escuchar esta noche tu voz, quiero que hables a mi espíritu. Que recuerden lo que dice el Salmo 16, y hay un texto que dice: aún en la noche enseña mi conciencia. A veces tenemos sueños muy difíciles, turbulentos, voy a decirlo así, simplemente porque nos hemos llenado las cosas del mundo. Pero lo que realmente alimenta el alma, lo que nos da vida, lo que nos hace transformar nuestra vida, es nuestra manera de hacer las cosas, el temor que tengamos de Dios, la rectitud que hay en nuestro corazón, y no la cantidad de basura que recibimos del mundo. Nuestros oídos se afinan para escuchar la voz de Dios, y nuestro corazón está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto para escuchar las instrucciones de Dios. Y qué lindo es cuando usted se despierta a la mañana siguiente después de haber dormido y dice: anoche Dios estuvo hablando a mi corazón, hoy me levanto con nuevas fuerzas. Más allá de quizás el reponer las fuerzas con el sueño, lo que repara realmente nuestras fuerzas es la presencia de Dios. Y más cuando permitimos que en la noche Él ministre en nuestra vida. Vaya que sí que nos habla muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos llenos de esa presencia de Dios. Así estaba este hombre, este joven, voy a decirlo así, José.
Y dice que en esa noche él estaba pensando en estas cosas. Y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, Dios siempre le habló y fue interesante. Y usted mira, si sigue el pasaje de José, la vida de José, siempre Dios le habló por sueños. A María se le aparece solamente una vez el ángel. Y le habla de los planes que él tenía. Y esperaba la disposición que ella tuviera y la expresión que ella le dijo, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Pero José en varias ocasiones se le aparece por sueños y son ángeles hablándoles. Y le dijo, José, hijo de, estoy leyendo en Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí no le preguntó el ángel, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu queja? ¿Qué te está pasando, José? Sino que le da una palabra porque él conoce la intención que él tenía, la lucha interior que estaba teniendo. Y eso trae paz a mi corazón y quiero transmitirse esa paz porque hay cosas que nosotros no entendemos cuando pasamos por problemas, por dificultades, cuando tenemos que tomar decisiones, pero especialmente tomar decisiones de servir al Señor. No lo entendemos porque quizás nuestros negocios quedan a un lado, porque tendremos que sacrificar cosas que a lo mejor nos gustan a nosotros. Pero José estaba escuchando directamente de parte de Dios una palabra. Y le sigue instruyendo en el versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice, y todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todas estas instrucciones las recibió José en un sueño. Ahora, yo no sé para ti, pero al menos para mí sería un gozo saber que Dios se involucra en mis planes y aunque va a trastornar los planes que yo tenía, me convierto a través del propósito de Dios en algo grandioso que Él iba a hacer a través de José y María. Y luego viene lo que dice el 21, el 24. Y despertando José de su sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y hay una advertencia, versículo 20, que es muy importante. Y no la conoció, no tuvo intimidad, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso como el ángel le había dicho, como Dios le había dicho, el nombre de Jesús. Yo siempre le digo, Dios, gracias porque hay gente obediente. José se caracteriza por eso, porque fue un hombre que a pesar de que a lo mejor su reputación no iba a quedar de la mejor manera ni ante la sociedad ni ante la familia, igual que María, la disposición para que Dios los usara como bien le pareciera, estuvo dispuesto a pasar ese proceso. Y qué hermoso lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Esa disposición es la que Dios está buscando en el corazón de cada uno de sus hijos. Ahora bien, tuvieron muchos problemas, muchas dificultades, momentos complicados. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron, aceptar la voluntad de Dios. Y créanme que para muchos no están tan dispuestos para aceptar esa voluntad de Dios. De un momento a otro, Dios le dice, voy a irrumpir en sus vidas, me voy a glorificar en ti, pero voy a hacer, estos son mis planes, los voy a hacer contigo. Y son pocas las personas que dicen, Señor, está bien, hazlo conmigo como quieras. Pero también, no solamente eso, no solamente era el tener que enfrentar ese momento, el quedar embarazada en el caso de María, antes de estar viviendo con su esposo, y no porque tuvieron relaciones como novios, como hacen muchos hoy en día, sino porque el plan de Dios así lo quiso. Lo segundo también, el otro problema que ellos tenían que
enfrentar era que tenían que salir de su pueblo. Porque justamente en el proceso del embarazo, se hizo un empadronamiento, y eso se habla mucho en Navidad, y tenían que ir al lugar donde ellos nacieron para ser empadronados, para ser censados, en otra palabra. Y si vamos al libro de Lucas capítulo 2, versículo 44, es la salida que ellos tienen que hacer. Y es interesante porque en medio de ese proceso, o mejor capítulo 1, ellos comienzan a moverse y a decir todo lo que sucede, y resulta que llegan a un lugar, a Belén, y el problema es que no encuentran dónde posar. Y estaba pensando justamente en Belén, porque Belén para ellos fue una etapa difícil. Llegaron a un lugar, no habían donde habitar, y se menciona constantemente en la Biblia. Y es interesante porque simplemente les tocó, y es el pesebre. Ya en el capítulo 2, versículo 1 voy a leer, dice, como tiene como título el nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días, versículo 1, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese censado, empadronado. Este primer censo, dice la palabra, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, de regreso a donde nacieron. Y Josué, dice la palabra, versículo 4, subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y note lo que estoy diciendo, está en el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió el pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo no sé si alguien ha tenido la experiencia de ir a un pueblo y tratar de buscar un lugar donde quedarse y no lo encuentran. En mi etapa de juventud, de adolescencia, cierta ocasión fuimos a un pueblo, nos pusimos de andariegos, digo yo, con uno de mis hermanos, y fuimos a buscar un lugar donde posar, y en ese pueblo no había hoteles. ¿Sabe qué nos tocó hacer? Quedarnos en un andén esperando que amaneciera, en las afueras de una casa. Y qué terrible pasar la noche. Y era un lugar bastante peligroso. Y yo me imagino y traigo memoria de esa experiencia que tuve, aunque no era igual a la que estaba viviendo José y María, porque no encontraron un lugar, no solamente para descansar, sino porque llegó el momento del alumbramiento, del nacimiento de Jesús, y no había lugar. Ese Belén significa los procesos que a veces, aun haciendo la voluntad de Dios, tenemos que pasar nosotros. Porque a veces tenemos la idea que haciendo la voluntad de Dios todo nos va a salir perfecto. Pero sabe una cosa, mi hermano o mi hermana, no es así. A veces pensamos, sí, esta es la voluntad de Dios, me va a ir excelente. ¿Qué tal si ellos hubieran puesto esa señal que a lo mejor nosotros también ponemos muchas veces? Que si hacemos la voluntad de Dios, entonces todo nos va a salir de maravillas. No fue así para ellos. No fue así para ellos. Estaban seguros por la dirección de Dios. Estaban seguros por la revelación del cielo. Porque eran hombres, un hombre y una mujer y un hombre justos delante de Dios. Y creían y tenían una intimidad con Dios. Y creían en la revelación que el cielo le había hecho a ellos. Otra persona que no tenga esa seguridad en Dios simplemente va a pensar muchas cosas. La duda, la voz del enemigo, la voz de la sociedad, la voz de la familia. El consejo, pero ¿cómo se le ocurre casarse con esa mujer? Y a veces esos consejos no nos ayudan para nada, pero cuando nosotros escuchamos primeramente la voz de Dios, teniendo esa intimidad con Él, lo que hagamos, así al principio veamos las cosas difíciles, sabemos que ahí está Dios. Llegar a un sitio, en un momento apremiante como el que ellos estaban viviendo, y no encontrar un lugar, solamente un pesebre, que es la tradición que hacemos en los pesebres en la casa, no es fácil. Y a nosotros nos parece bien interesante, y yo sé que a lo mejor en algunas casas han hecho pesebres y miran un pesebre y miran un muñequito ahí en un pesebre, y tal vez es la diversión de los niños.
Y tal vez no la enseñanza que queríamos transmitir, porque realmente el pesebre donde debe nacer Jesús es aquí en el corazón, donde hay cantidad de cosas que Él viene, nos trae luz y nos transforma. Pero es bueno meternos, voy a decirlo así en un término muy, muy colegial, en los zapatos de María y de José, haciendo la voluntad de Dios y no encuentran lugar. A lo mejor no tenían donde descansar. No tenían un establo y no era el mejor lugar. Imagine el desaseo, imagine todo el cuidado que debía tener en esos momentos de embarazo. Y yo creo que si ahorita las jóvenes se enferman nomás porque un hospital no tenga una buena, no sea bien deshidratado o hayan sido limpiado y ahí entran enfermedades al cuerpo. Imagínese una joven teniendo un bebé en un establo. Bueno, antiguamente, por los años 40, 50, 60, casi no se utilizaban los hospitales para tener los bebés. Los tenían en la casa. Creo que yo nací en la casa, según me contó mi mamá. Considero una partera. Y en la casa nací, no fui a un hospital. La nueva generación sí, gracias a Dios por la clínica, gracias a Dios por la ciencia, gracias a Dios porque pueden ir a una clínica, pueden al menos ser atendidas bien o mal, pero son atendidas y hay un control del embarazo, hay cantidad de cosas que tienen el privilegio. En estos tiempos no lo había. Ir a Belén, no tener dónde estar, llegar al momento del alumbramiento y no haber nadie quien les acompañe, créanme que eso es difícil. Y mire, eso nos hace recordar, y yo no sé, y espero que usted entienda lo que yo le voy a decir, porque al menos en mi caso y en el caso de muchas personas que conozco, para el tiempo del que nacen los hijos son los momentos de más aprieto económico que tenemos. No sé por qué lo pasa, de pronto los que tienen suficientes recursos económicos no pasan por esos momentos. Pero creo que un buen porcentaje de la gente que han sido padres, que han sido madres, en el momento del alumbramiento, en el momento de nacer sus hijos, no hay muchos recursos económicos y a veces se complican las cosas. Nosotros recordamos cuando nació nuestro hijo, no teníamos recursos, vivíamos en una alcoba que escasamente cabíamos de pie. Era así. Pero mire, la gracia de Dios justamente nació cerca del nacimiento de Jesucristo, de que se celebra Navidad mejor. Pero una compañía a la cual le agradezco toda una vida, le llevó a mi esposa casi todo lo que necesitaba y en abundancia. Y yo dije, Señor, tú eres el proveedor de todas las cosas. No teníamos recursos. Pero eso me hace acordar de José y María, no tenían recursos. Belén para ellos era un momento de sacrificio, como los sacrificios que tenemos que hacer nosotros muchas veces cuando estamos aceptando la voluntad de Dios, cuando le hemos dicho, Señor, haz conmigo lo que quieras, Señor. Si quiere que esto se acabe, Señor, se acabó. Si tengo que empezar de nuevo, Señor, voy a empezar de nuevo. Como le decía a un hermano que quiero mucho, si tiene que ser reseteado nuevamente, vas a tener que ser reseteado para nuevamente colocar en Dios todo lo de Dios y crecer con un fundamento en Dios. Y eso es lo que nos llama el Señor. Y en la conversión se llama nuevo nacimiento, empezar de nuevo. Y lo más complicado para una persona, y lo he dicho en algunas ocasiones, es borrar, es cambiar, es hacer las cosas de una manera diferente, es desaprender. Qué difícil es desaprender. Nos volvimos profesionales a hacer las cosas y no estamos dispuestos en empezar como Dios quiere que empiece. Y ese es el conflicto en aceptar la voluntad de Dios que muchas veces tenemos. Imagínense que Dios le hubiera puesto, que José y María le hubieran puesto condiciones al cielo. Bueno, Señor, está bien. Si es tu voluntad, entonces regáleme la casa. Si es tu voluntad, entonces que mi hijo nazca en un buen tiempo. Si es tu voluntad, que entonces yo tenga suficiente dinero para atender a este hijo, que tenga los recursos, que tenga un buen trabajo, que tenga una pensión, todas las condiciones que nosotros coloquemos. Pero lo interesante con esta pareja es que aceptaron la voluntad de Dios a pesar de todas las carencias que tenían. Y empiezan ahí en Belén, sin nada. Y no solamente es eso el problema que ellos enfrentaron de la escasez, de no tener un lugar, sino que también más adelante tuvieron que irse a otra ciudad porque Herodes quería matar al niño. Pero saben una cosa, hay un acontecimiento bien interesante ahí en Belén, que a veces la celebramos por tradición, digo yo, el 6 de enero,
que es la visita de los Reyes Magos. Allí en medio de la necesidad, en medio del sufrimiento, voy a decirlo así, Dios envió a estos 3 reyes, 3 sabios, voy a llamarles así, para que les llevaran el presente, el regalo, que lo representamos nosotros aquí, al menos en Latinoamérica, en Colombia, lo representamos con el regalo de Navidad y nos compartimos regalos y ni siquiera sabemos de dónde viene esa tradición. Y realmente es el regalo, primero el regalo que recibimos del cielo. ¿Y sabe cuál es el regalo que recibimos del cielo? A Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mejor regalo que tú puedes recibir en la Navidad justamente es eso, ese regalo del nacimiento del Señor en tu vida, pero que Él gobierne completamente, acepte su consejo, acepte sus estatutos, sus enseñanzas, viva una vida justa como lo vivió José y María. Que estén en disposición total para el Señor. Ahí envía la provisión el Señor. Y ahí sí se conoce. Note que la provisión no vino antes. Los reyes no vinieron antes del nacimiento para que ellos tuvieran los recursos para el nacimiento del niño, sino que vinieron después de que ellos ya habían tenido al niño. Según la tradición, 6 días después. Algo otro los sitúan en un tiempo después. Y Dios pone señales en el cielo. Estos sabios, y de pronto después vamos a compartir esta predicación, vieron una estrella, fueron guiados por esa estrella, siguieron en fe esa estrella, porque esa estrella les mostraba a dónde tenían que llevar sus presentes. También son obedientes, no se habla mucho de ellos. Sabios de Oriente, dice la palabra. Le pusieron nombre, la tradición. Pero lo cierto es que también son parte del propósito de Dios. Para enseñar también a compartir, así como el cielo comparte el regalo más precioso del regalo de Jesús, también nosotros podemos compartir con los que padecen necesidad. Y aquí están compartiendo con José y María la bendición de proveer lo que necesitaba. Le trajeron incienso, mirra y oro. Y cada uno tiene un significado especial, lo suficiente para seguir adelante. Y vieron la bendición de Dios. Estoy pensando y tengo una pregunta. Quizás tú estás en la primera etapa de Belén. ¿Cuál es la primera etapa de Belén? La etapa de la necesidad. La etapa de que nadie reconoce lo que tú estás haciendo. ¿Usted cree que los de Belén se preocuparon porque María era un vaso de Dios, escogido por Dios mejor, para a través de su vientre traer a Jesús? Algo tan trascendental para toda la humanidad. ¿Usted cree que la gente se preocupó por eso? A lo mejor ella ni lo dijo, o si lo dijo nadie lo creyó. Porque así es la gente. A lo mejor Dios te ha dado una instrucción de hacer algo, pero nadie lo entiende. Nadie reconoce el valor que hay en ti como instrumento escogido en las manos de Dios. Quizás al mundo no le importa. Y muchas veces inclusive, perdónenme como lo voy a decir, ni siquiera a la familia. Pero dentro de los planes de Dios, de los propósitos eternos de Dios, lo que Él te encomienda, lo que Él nos encomienda, lo que Él le encomendó a José y María iba a ser algo trascendental, que iba a marcar las edades, los tiempos. Y tanto que este tiempo, este nacimiento de Jesús marcó la historia en todo el mundo, que la historia nos dice antes de Cristo o después de Cristo, antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Esa noche nadie la tuvo en cuenta. Pero Dios no se quedó callado, porque están los pastores también, que vinieron guiados también por el Espíritu Santo, también recibieron las buenas nuevas de gozo que había nacido ahí en Belén. La promesa del Padre, la promesa de Dios. Y eso le llenó de gozo. Y es el gozo que debemos tener nosotros en Navidad. No una tristeza, que quizás algunos ya están tristes porque no pueden estar con la familia, porque a lo mejor esta pandemia se llevó familiares y sí han quedado vacíos en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero esos vacíos los llena el Señor y aceptamos los propósitos de Dios, aceptamos la voluntad de Dios. Porque Él en su sabiduría hace las cosas como bien le parece, como Él le place. ¿Y qué hacemos nosotros si nos ponemos a pelear? Tenga cuidado con las señales. Señor, si esto es tuyo, si Dios te habló, hágalo. Y crea que Él te va a respaldar 100%, porque ahí en Belén
vas a recibir la bendición de Dios, la provisión y todo lo que necesita para seguir adelante cumpliendo esos propósitos del Señor. Si tú identificas que está pasando por ese Belén y estás seguro de que estás caminando con Dios, hay una convicción, como decía al principio, como he venido enseñando estos días, una convicción, recibió una convicción de que haber agradado a Dios, que decía Enoc, y como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Noé. Que tú tengas esa convicción, Señor, mi vida está dispuesta para ti. No sabemos qué nos trae el 2021. Lo único que sabemos es que Dios va a estar con nosotros. Podemos hacer muchos planes y creo que este año no va a hacer muchos planes porque estamos supereditados a esta pandemia. Si Dios quiere, en cualquier momento la puede quitar y puede traer sanidad y puede guardar a sus hijos y a sus hijas, que es lo que Él va a hacer. También nos puede llevar en cualquier momento a su presencia, pero lo importante en este tiempo es que, Señor, le digamos como tal vez le dijo María, haz con tu sierva conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Y a Dios, Señor, aquí está tu sierva, haz conmigo como tú quieras. ¿Cuál es la disposición que tú tienes para ser usado, para ser usada por el Señor? ¿Estás dispuesto a dejar toda tu experiencia de vida para decirle, Señor, no importa lo que yo haya vivido, no importa quizás lo que haya alcanzado, importa que tú de aquí en adelante estés conmigo, Señor, porque vivimos tiempos apremiantes, tiempos difíciles, tiempos complicados. Hay cosas que ellos hicieron, que yo me hice la pregunta, ¿qué fue lo que sostuvo a Marta y a María a través de esos tiempos tan difíciles? Y voy a mencionarlo, nomás no lo voy a explicar, tal vez en los devocionales voy a seguir. Uno es la paciencia, pero también la perseverancia. Los problemas que tenemos en esta sociedad acelerada es que no tenemos tiempo para nada. Queremos ver las cosas ya. Ellos tuvieron paciencia para permanecer, para esperar hasta el día del alumbramiento, para no unirse como pareja hasta después de que hubiera nacido Jesús, porque eso dice la palabra, no la conoció antes de haber nacido Jesús. Los jóvenes ahora andan apresurados, inclusive teniendo relaciones en el noviazgo, para ver si nos entendemos, es lo que ellos dicen, pero no saben el daño que se están haciendo a sí mismos. Y Dios no puede obrar en un hogar que empieza de esa manera, y menos cuando se conciben hijos. Ellos tuvieron paciencia, fueron perseverantes, esperaron. Si tuvieron más adelante, aunque ya tenían recursos económicos, porque el ángel le dije, váyanse para Egipto, y tienen que huir a Egipto. No pudieron regresar nuevamente a donde ellos estaban. La idea de ellos era volver a Jerusalén, estar en Jerusalén, aún para presentar al niño. Pero hasta que Herodes no fue quitado de su puesto porque quería matar al niño, aún recibieron persecución, como mucha gente recibe persecución cuando acepta la voluntad de Dios, pero tienen paciencia para preservar, para seguir adelante. Lo segundo que también veo en la vida de José y María es que tuvieron fe, creyeron a la palabra de Dios, y eso creo que es uno de los conflictos más grandes que nosotros tenemos. Dudamos de lo que Dios nos habla, dudamos de lo que dice la palabra, escuchamos más las voces del mundo, las voces de los enemigos de Dios, voy a decirlo así, que de la voz de Dios. Y mucha gente preguntará, ¿y cómo hago para escuchar esa voz de Dios? Entra al secreto. Fuimos creados con un oído que puede escuchar la voz de Dios, con un discernimiento, con una conciencia, con un espíritu que nos conecta con Dios. Y cuando el Señor viene a nuestro corazón, en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, cuando estamos en Cristo, tenemos esa comunión y la convicción de que Dios nos habla, nos dirige, y estamos seguros que aunque no lo veamos con nuestros ojos, hay una convicción dentro de nosotros que Dios nos está guiando, que Dios nos está sirviendo. Ellos tuvieron fe para creer todo lo que estaba pasando. José es un hombre que lo admiro por la fe, creyó a la palabra de Dios. Así, si le hubiera preguntado a una sociedad como la de ahora y dice, yo no creo eso, que el Espíritu Santo haya venido sobre María y haya concedido a ella el Espíritu Santo. En esta sociedad no lo creen. Inclusive estos pasajes son rechazados justamente porque no creen en la inspiración de la palabra, en el poder de Dios. Y por eso Dios le dice a María, ¿habrá algo imposible para Dios? No, Dios lo hace.
Pero también ellos, otra cosa que yo veo es una dependencia de lo sobrenatural, una dependencia de Dios. Porque cuando María le pregunta cómo será esto, él le dice cómo va a suceder. Y ahí dice, está bien, Señor, yo lo creo. No lo he visto, no lo he escuchado. He oído que la Escritura dice que una virgen va a conceder a luz a un hijo. Pero, Señor, nunca lo he visto. Y si es conmigo, ¿qué va a suceder, Señor? Que suceda. Qué hermosa disposición de una persona que puede entrar en esa comunión con Dios. ¿Estás tú dispuesto a aceptar lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios intervenga en tus planes, en tus sueños y que te diga, yo me quiero gloriar en ti, en tu familia, en tus hijos, en uno de tus hijos, en una de tus hijas? ¿Lo vas a retener? Cuando yo tomé la opción de dedicarme a predicar la palabra, más como pastor, cuando dije, Señor, este es el llamado que tú me has hecho, y me lo confirmó el Señor, me habló por muchas personas, por señales, por profetas, por la palabra, por convicción, por el Espíritu. Yo le comenté a una persona que amaba mucho en ese tiempo. Yo le dije, mire, he tomado la decisión de servir como pastor. A esta persona le salieron 2 lágrimas y dijo, perdí un amigo, perdí una persona. Yo le dije, ¿cómo así que perdí una persona? Al contrario, voy a manifestar a través de mí la presencia de Dios. Si yo le hubiera escuchado la voz de esa persona que me dijo eso, tal vez yo nunca hubiera llegado a ser o servir al Señor y conocer a Dios como lo conozco hoy el día, y bendecir a personas a través de mi vida, a través de la palabra, a través de todos estos medios. Si yo me hubiera puesto a escuchar las voces del mundo, pero yo escuché la voz de Dios y dije, Señor, yo te voy a servir. Y es lo que Dios está esperando de nosotros. Realmente es muy importante aprender a depender de Dios. Y te digo a manera de conclusión que la razón de Navidad no es estar triste por los problemas que estamos viviendo o que hemos pasado este año. Este año todo el mundo dice fue atípico. Voy a decirlo de esta manera, no nos dejaron hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Dios toma el control y tiene el control. Y cuando pensamos que vamos a salir ya en libertad, y mucha gente está esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, dudo mucho, y te lo digo en el nombre de Jesús, que las cosas vuelvan a ser igual que antes. Y nos resistimos al cambio. Y Dios tratando de moldearnos, tratando de atraernos, tratando de mostrar su gloria a través de nosotros, tu poder sobrenatural, que desarrollemos la fe, que esperemos en Él, que entendamos que la provisión, que la bendición viene de Dios y no de nuestros esfuerzos. Por eso nos resistimos tanto a decir, Señor, yo espero en lo sobrenatural. Haz ese milagro. Este año yo he visto milagros que nunca antes los había visto. Sino este tiempo es más bien un tiempo para levantarnos en victoria, poseyendo las promesas de Dios en nuestra vida y disfrutando en este año que próximamente viene de la plenitud de la gracia. Estar reverentes, perseverantes en Dios, activando nuestra fe, siguiendo adelante en todo lo que Dios nos ha dicho, firmes y seguros, sabiendo que Él no nos va a abandonar, nos va a sacar en victoria, nos va a seguir ministrando, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Nuestro Dios es todopoderoso y Él le plació bendecirnos de esta manera y mostrarse de una manera diferente en medio de todas las cosas. Afirma tu corazón. Dile, Señor, yo estoy dispuesto, haz conmigo lo que quieras. Quizás no hemos caminado en justicia, pero lo podemos empezar a hacer a partir de una decisión. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que tomemos la decisión de servirle. Que tomemos la decisión de decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor. Quiero que tú te gloríes en mí, que muestres tu gloria a través de mí, Señor. Que yo sea de bendición para muchas generaciones. Que yo sea un hombre, una mujer que impacte a una sociedad que necesita mostrar modelos diferentes en la presencia del Señor. No dependa de las circunstancias, dependa de Dios. No depende de los recursos que quizás se están agotando. Dependa del Dios Todopoderoso, de Jehová Jireh, del proveedor. Y yo sé que Dios te va a cubrir con su gloria, con su presencia. Te va a sacar adelante y llegarás a hacer cosas que jamás has pensado en tu vida. Porque Dios está contigo. Solamente espera que tú tomes una decisión. No te va a obligar a hacerlo. Él respeta tu decisión.
Pero yo te aconsejo, es mejor que aceptes ese desafío de Dios y no vivir con una incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi vida? Si usted me pregunta qué va a ser de usted el año 2021, yo le digo, va a ser lo más maravilloso porque Dios va a estar conmigo. Y esa es la convicción que tengo. Y yo espero que tú tengas esa misma convicción de decir, con Dios vamos a salir victoriosos de esta pandemia, de este tiempo. Vamos a ir en aumento, vamos a ir mucho más allá. Mucho más allá. Porque como dice Isaías, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, mas sobre ti será vista su gloria. Afirma tu corazón. Este es un ejemplo de una pareja que supo esperar en Dios. Haz tú lo mismo y vas a ver maravillas de parte de Él. Vamos a orar. Vamos a decirle, Padre precioso, gracias por este día que tú me enseñas tu palabra. Gracias por este día que puedo entender los propósitos que tú tienes para conmigo. Queremos bendecir tu nombre, Padre. Queremos estar a tu disposición, Señor. Quizás nos hemos negado a servirte. Quizás hemos querido vivir nuestra vida según nuestro parecer, Señor, mas no como tú has querido, Padre. Hoy yo sé que tu voz está siendo escuchada por tus hijas, por tus hijos, Señor. Aún nuestra familia la entregamos en tus manos, Señor. Toma de ellos, Señor, y haz con ellos como bien te parezca. Úsalos, Señor. No los entregaste a nosotros, ahora nosotros también los entregamos a ti, Padre. Para que tú, Señor, así como quieras hacer con nosotros, también tome la disposición de sus corazones, de sus vidas, Padre, y puedan salir victoriosos en todo lo que emprendan, Padre. Susténtalos con tu poder, con tu palabra. Revélanos, háblanos en la noche, háblanos, quita, Señor, la sordera espiritual, la ceguera espiritual, Señor, y que nuestra confianza pueda estar siempre contigo, siempre contigo. ¿Qué tal si le dices, Señor, aquí estoy? Muéstrame el camino, Señor. Derriba los argumentos que he colocado delante de ti para no hacer tu voluntad. Y queremos aprender a hacer las cosas contigo. Hay una disposición, Señor, para ti en nuestro corazón, Padre. Dirígenos, Padre. Guíanos, susténtanos. Porque esperamos y sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Invita al Señor ahí donde estás en su corazón. Restaura su comunión con Él. No vivas aparte de Él. Son tiempos peligrosos. Son tiempos que Dios está llamando para que te unas con Él. Dígale, Señor, enséñame a vivir en fe, con paciencia, pero también con perseverancia, Padre. A vivir de lo sobrenatural, Padre. De lo sobrenatural. No de mis esfuerzos, no de mi sabiduría, no de mis logros, Señor, quizás académicos, Señor, sino a vivir de tu palabra. Ellos me van a ayudar, Señor, pero sobre todo lo que más me interesa, Señor, en mi vida es estar contigo, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos. Dejo a tus hijos y a tus hijas en tus manos, Padre. Guárdales en tu amor, guárdales en tu paz, Señor, y que ellos puedan en este tiempo ver tu gloria, y aún en estas celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Señor, puedan tomar la decisión de caminar contigo. Te lo ruego, te lo suplico, mi Rey precioso. Trae la paz de tu Espíritu Santo a los corazones, Señor, y la convicción de tu presencia en ellos. Muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Que la bendición de Dios les llene, les aliente. Que esta Navidad sea hay una celebración en familia, abrazándose, que se pueden abrazar como familia, pero guardados para el Señor, pero sobre todo guardando su corazón y entregados su vida a Él. Muchas bendiciones. Le habló su pastor, el Ángelo Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Les amamos.